Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como hemos ofrecido el día de hoy, vamos a llevar a cabo este conversatorio con el doctor Jorge Picón González, quien nos va a acompañar para conversar sobre qué medidas tributarias se deberían adoptar o debería adoptar el gobierno, el Congreso, con la finalidad de impulsar el desarrollo de las empresas, ¿no? Sabiendo que este tiempo de declaratoria de emergencia, las empresas no solo están dejando de percibir ingresos, sino que podrían desestabilizarse tan así que podría incluso llegar a reducir personal y generar mayor informalidad en el ámbito laboral. Antes de darle pase al doctor Picón, lamento comunicarles que el día de hoy ha fallecido el maestro Ramón Chumán Rojas, quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Fue un gran maestro, formador de muchas generaciones de contadores públicos en el Perú. Fue un gran amigo, una gran persona, ¿no? Y particularmente yo lo estimo mucho. Fue mi socio y lamentablemente le tocó partir. Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, tenemos que seguir hacia adelante con lo que hemos avanzado y en la ruta que él nos marcó. Es penoso comunicar esto. Sin embargo, como digo, tenemos que continuar. Bien, vamos a darle pase ahora al doctor Jorge Picón para que pueda hacernos un comentario primero sobre las medidas que ya se dieron. Un comentario general, doctor Jorge, sobre qué es lo que hizo la SUNAT, ¿no? Esta resolución de superintendencia que emitió sobre postergación de plazos para presentar declaración jurada del impuesto a la renta, sobre facultad discrecional para no sancionar infracciones y entre otras medidas. ¿Cuál es su perspectiva de estas medidas que ya se dieron en primer término? Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bien, lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es que la parte de los ingresos tributarios, cuando estamos en una crisis como esta, es un punto en el cual haber pros y contras para aumentar o ajustar el tema tributario. Debemos recordar que el ingreso tributario es lo que abastece el presupuesto de la República y, por lo tanto, esa es la fuente de la cual se va a financiar todo gasto social, en salud, los sueldos, y todo eso va a salir de los impuestos principalmente. A más del 70% del presupuesto nacional, que este año es de más de 177.000 millones de soles, proviene de una proyección de recaudación del año 2020, que más o menos se había proyectado entre unos 115.000 a 113.000 millones de soles. Lo primero que tenemos que tener claro es que esa proyección evidentemente ya no se va a cumplir. Y eso es un problema serio, porque la pregunta es, ¿qué tanto va a bajar la recaudación? Como tú bien lo acabas de decir ahorita, uno de los principales problemas que tenemos es, hay una enorme cantidad de empresas dedicadas a sectores como turismo, restaurantes, atención al público, que de 12 meses de facturación, hoy día solo tienen 11 meses de facturación. Y es previsible que muchas de ellas tengan una reducción de ingresos muy severa por el tema del coronavirus. Lo que nos hace llegar a la conclusión muy simple y directa que la recaudación va a caerse. Ligado a este comentario, está ligado también que nuestra recaudación es minerodependiente, lo que quiere decir que el precio de los metales marca el paso en nuestra recaudación. Entonces, el cobre y todos los metales industriales en esta crisis se han caído bastante. Lo que pasó en la crisis del 2008 es que la caída de los metales industriales, recuerden que somos el segundo productor de cobre del mundo, fue compensada por el incremento del precio del oro. Somos el sexto productor de oro del mundo. Tenemos una economía increíblemente estable con todo lo que pueda estar pasando, debido a cuando cae uno, sube el otro. Y por lo tanto, de alguna manera, la recaudación no termina evitándose demasiado. Pero en el contexto actual, la recaudación prevista para haber proyectado el presupuesto 2020 no va a cumplirse ni siquiera en un 90%. ¿A qué nos lleva eso? A que la administración tributaria está muy preocupada por qué va a hacer para poder cumplir las metas fiscales. En esa línea, en todo el contexto de la declaratoria de emergencia del coronavirus, ha sido extremadamente limitada al momento de dar sus normas. La primera norma que dio fue la postergación de la declaración jurada de impuesto a la renta.
que empezó el vencimiento el 25 de marzo y se daba por 10 días hábiles. La movilizó por 3 meses a junio, pero ¿para quiénes? La movilizó para las personas naturales y las empresas que facturaban hasta unos 9 millones y pico de soles, luego lo subió a 21 millones de soles, justamente un día antes de empezar los vencimientos. Pero una de las cosas que evidentemente queda clara es que no le ha interesado en lo más mínimo la situación de las empresas medianas y grandes, que son las que más personal tienen en este momento y que por la declaratoria de estado de emergencia están imposibilitadas de hacer una declaración jurada de impuesto a la renta razonable. Es decir, en este momento las empresas grandes, el día de hoy, siguen venciendo las declaraciones juradas de impuesto a la renta de aquellas empresas que facturan más de 21 millones de soles. Y la administración tributaria a la fecha no ha dado ninguna norma y aparentemente no la pretende dar, ¿ok? Porque, y uno de los motivos principales, es que es dependiente de la recaudación, depende de los principales contribuyentes, de los grandes contribuyentes. Tenemos una recaudación en la que el 70 y el 80% proviene de grandes empresas. Entonces, lo que está haciendo SUNAT, está diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Bueno, mira, yo sé que estás en declaratoria de emergencia, sé que tu departamento de impuestos no puede acceder a tus sistemas, que estás en tu casa, pero ¿sabes qué? De todas maneras me tienes que declarar y pagar el impuesto en la fecha. No tiene sentido esta primera aproximación que la administración tributaria ha dado, ¿ok? Porque evidentemente las empresas grandes y las medianas están imposibilitadas de hacer su declaración de impuestos, ¿verdad? Porque no tienen a la mano la información. Lo mínimo que debió haber hecho es postergar por el número de días del estado de emergencia el vencimiento. No lo quería postergar 3 meses, de acuerdo, pero lo mínimo que debió hacer es postergarlo los mismos días que se estaban dando el estado de emergencia para que las personas pudieran trabajar. Y en ese momento hacer una declaratoria razonable. Entonces, las normas que SUNAT ha dado originalmente, como les digo, son demasiado tímidas, pero están limitadas a sus facultades legales. Por ejemplo, ha dicho, mira, ya, los que tienen fraccionamiento, ya no me paguen el que vencía el 31 de marzo, pero me lo pagan el 30 de abril y con intereses, guardones. Claro, alguien me decía, oye, pero SUNAT, qué abusiva. Lamentablemente, la ley no le permite más a SUNAT. Lo que no significa que no se deba hacer más. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo es que lo que SUNAT ha dado hasta el momento está limitado a sus limitadas facultades legales. También, por ejemplo, con lo que es el vencimiento de marzo, el vencimiento de febrero que se ha dado en marzo, lo ha postergado solamente para las empresas que facturan hasta 21 millones de soles ahora. Pero, ¿qué pasa con las grandes? Que no pueden hacer declaración de impuestos tampoco. ¿Verdad? Y ahora, obviamente, se hace la pregunta, oye, me imagino que si ha postergado el estado de emergencia, también me vas a postergar el vencimiento de marzo. Se va a caer de manera muy fuerte. Y esto es uno de los temas que vamos a tener que afrontar a continuación. Es decir, ¿qué hacemos con la recaudación? Porque si la recaudación se tiene que reestimar, también tiene que reestimar el presupuesto de la República. Porque el presupuesto no puede estar desfinanciado de la parte de impuestos. Entonces, en este momento van a surgir voces que van a decir, como ya se presentó un proyecto de ley ahora en el estado de emergencia, en la que se hablaba de la creación de un impuesto al patrimonio de las grandes empresas. Entonces, o de las personas que tienen un patrimonio en inmuebles a partir de determinada cantidad. Evidentemente, esto va a ser un momento de presión fiscal muy fuerte, porque, por un lado, hay que ser claros que las empresas, como tú bien has dicho, están en una situación complicada. Hay algunas que están peor que otras. Las mineras tienen algún tipo de complicación, pero finalmente pueden seguir produciendo apenas termine esto, el minero está ahí. Un hotel, una empresa de transportes o una peluquería simplemente dejó de facturar y dejó de facturar. ¿Verdad? Y es improbable que la facturación se vaya a recuperar el resto del año hasta que haya una vacuna contra el coronavirus. ¿Verdad? La gente no va a viajar, ¿okay? Justamente con el temor de contagiarse hasta que haya una vacuna. Entonces, hay sectores de la economía que van a verse dramáticamente afectados. La pregunta es, ¿qué les das en ese caso? O sea, Dios, imaginemos por un segundo, SUNAT hiciste todo lo que podías hacer. Has dado facultad, has liberado un poco más rápido las detracciones, cosa que no ayuda mucho. Has postergado un poco los vencimientos, cosa que no ayuda casi nada. No te importaban las empresas grandes, ok, ya, lo entendemos. Pero ahora tiene que entrar la visión global, la visión del gobierno, del Congreso, que debemos salvar a las empresas y al mismo tiempo salvar la recaudación. Es complicado esa combinación, porque estas son inversamente proporcionales. Porque las empresas lo que van a proponer solamente, ¿sabes qué? Libérame de impuestos si no quieres que empiece a despedir a la gente masivamente.
Claro. Y el Estado va a decir, oye, yo necesito plata para poder cubrir todo el tema del coronavirus, todos estos bonos que se están entregando de 380 soles, que el otro día escuchaba a un congresista que quería que subiera a 930. Entonces uno decía, ¿y de dónde sale el dinero? Por supuesto. Se lo quiere dar a 1,000,000 y pico de personas, lo cual nadie dice que no es correcto. Pero ¿de dónde sacas el dinero? Tiene que salir de los impuestos. No queremos convertirnos en ninguno de nuestros vecinos que hemos sido prudentes fiscalmente durante casi 30 años. No es momento de perder la cabeza en este momento. Jorge, ¿y tú crees que esta medida de no aplicar sanciones en la etapa esta de declaratoria de emergencia, claro, la resolución de superintendencia marca del 16 al 30, entiendo que ahora al haberse ampliado la declaratoria de emergencia hasta el 12 de abril sacarán una norma complementaria, pero esto no es un paliativo a las empresas grandes que no presenten declaración jurada? Es bueno que lo dices, porque ahí justamente surge, para los que nos están siguiendo, SUNAT sacó una resolución de superintendencia adjunta, no de superintendencia nacional, del superintendencia adjunta de tributos internos, indicando que por facultad discrecional no iban a aplicar sanciones a las infracciones cometidas, como tú bien has dicho, del 16 de marzo al 30 de marzo. La pregunta es, ¿de qué están hablando exactamente? La mayoría de estudios ha llegado a la conclusión, bueno, si no me hacen imponer sanciones, entonces puedo cometer todas las infracciones del planeta en este periodo de tiempo. Es decir, no emito compras de pago, bueno, no estamos facturando, así que no creo que sea problema. No presento declaraciones, me equivoco también en la declaración de impuestos y no me puede sancionar, lo cual no va de la mano con el cronograma. Entonces, si esa era la intención de SUNAT, cosa que lo dudo, para serte sincero, ¿para qué me pones un límite en la facturación de las empresas? Sí. No si tendría luego objeto. me vas a decir que no vas a sancionar. Es decir, yo no lo entiendo. Es decir, lo que tendría que haber dicho SUNAT, a mi entender, es decir, mira, postergo el vencimiento de las empresas, y me van a declarar y pagar en el momento en que, si quieres con intereses, pero te muevo la fecha de vencimiento la misma cantidad de días que está moviendo el tema del periodo de declaratoria de emergencia. Pero, claro, al dar una norma tan tibia como esa, da lugar a la interpretación. Entonces, yo te aseguro que si las empresas grandes se cogen de esa norma, los van a terminar sancionando y se van a dar lugar otra vez a discusiones legales. Oye, claro, pero norma específica, no sobre norma general, te van a hablar del grado de la norma. Es decir, oye, es una norma de menor jerarquía, la norma de menor jerarquía te pone un límite de 5,000 UITs, ¿por qué esta norma te va a liberar de eso, no? Claro. Va a ser una discusión absurda. SUNAT ha debido ser más directa. Si querías no sancionar, oye, bueno, si te vas a equivocar en la declaración, no te sanciono, lo cual no tendría sentido, para serte sincero. Sí, realmente. En este momento, tal como SUNAT no está, fíjate que hay 3 obligaciones. La declaración, el vencimiento de declaración de impuestos es una de las obligaciones, pero una de las obligaciones más complicadas que ha vencido estos días es el tema de los libros electrónicos. Sí. Había una obligación de presentarlos en este periodo de declaratoria de emergencia para las empresas grandes. Entonces, si la pregunta es, si por un lado me está diciendo que sigo obligado y por otro lado me dices, no te voy a sancionar. No te sanciono, no cumplo. Pero dímelo directamente. Claro. ¿Cuál sería la lógica de poner un límite a los 5,000 UITs y por otro lado decir, mira, de manera tibia no voy a sancionar lo malo que pasa en esta época? Entonces, ¿para qué pones por qué no le dijiste que lo muevan de una vez? Claro, ahí solo ganan intereses, ¿no? Jorge, ahora otra cosa. Si hay una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta para aduanas, esta resolución lo que ha hecho son 2 cosas distintas a esta de tributos internos, que el plazo lo ha puesto durante el plazo de emergencia sanitaria, o sea, 90 días. Y lo otro es que ha hecho un anexo. Hay un anexo donde están detalladas las infracciones que no van a ser sancionadas, lo cual acá no ha ocurrido. Correcto, pareciera que fueran 2 entidades completas, 2 entidades absolutamente divorciadas. Exacto. Sí. Bueno, Jorge, el tiempo nos va ganando. Pasamos a un segundo tema. El día de ayer, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para solicitar delegación de facultades en diversas materias y entre ellas en materia tributaria. Sabemos también que ayer, a altas horas ya, se ha aprobado el proyecto de ley
y entiende que el gobierno, el Poder Ejecutivo va a tener facultades delegadas para legislar en materia tributaria. Hay varias cuestiones, hay que referirnos a algunas puntuales. Hay un tema de prórroga de recuperación anticipada del IGB para adquisición de bienes de capital. En la medida está bien, el tema está que es direccionada solamente a pequeñas empresas, ingresos hasta 300 UIT. ¿Qué opinas al respecto de esta medida? Mira, la recuperación anticipada del IGB es una norma que tiene como objetivo promover la inversión. Entonces, evidentemente, se dio una norma hace algunos años relacionada justamente para empresas pequeñas, la cual no me parecía que estaba del todo bien orientada en su momento, así que su prórroga eventualmente adolece de lo mismo, o sea, favorece la adquisición de bienes de capital, pero quizás no está del todo bien orientada porque no tendría por qué tener límite respecto a la facturación. Pero una ampliación de una norma que tiene como objetivo promover la inversión de capital siempre es buena. Así que, en principio, de las pocas normas que han anunciado tributarias, yo te diría que esa está por buen camino. La idea que amplíen, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ser muy agresivos e inventivos en este momento, ¿sabes? Porque lamentablemente el gobierno hasta ahora está reaccionando. No me parece mal el tema de la cuarentena, va a ser complicada, pero finalmente, digamos, efectivamente, pero ¿qué sigue después? Entonces, la recaudación se va a caer, no le quepa la menor duda, pero las empresas también se pueden caer en el camino. Si yo no doy normas que promuevan la inversión y reactiven la economía, o sea, me voy a ver con un problema enorme de desempleo. Si por otro lado bajo los impuestos demasiado, se me cae la recaudación. Entonces, ¿qué equilibrio tan complicado? Entonces, no le desearía esto, no está en su lugar, para serte sincero, pero hay una serie de normas que sí deben, hay cosas que no tienen mayor objeción. Todo lo que sea promoción de inversión debe ser mantenido, prorrogado y mejorado. Entonces, como tú dices, la recuperación del IGB, o sea, de anticipada, es una norma que promueve la inversión. Debería promoverla y potenciar. Claro. Hay normas tributarias que quitan liquidez, como las normas de detracciones. Claro. A eso nos vamos a referir, Jorge, a eso nos vamos a referir en la tercera parte. Sí. Cerremos esta parte del proyecto de ley, bueno, de la delegación de facultades. El tema siguiente es, va a haber fraccionamiento especial, dice el proyecto de ley, ¿no? Sí. Ahora, este fraccionamiento especial dice que va a ser para sectores afectados por el COVID-19. Entonces, ¿cómo se va a seleccionar? ¿Se va a incorporar eliminación de intereses, de sanciones? ¿Cuál crees que deba ser el mejor camino? Mira, los fraccionamientos especiales en realidad tienen la capacidad de, digamos, a diferencia del fraccionamiento que da SUNAT, que está amarrado a la tasa de interés moratoria, digamos, permite normalmente ese tipo de facultades con rango de ley, permite eliminar sanciones, o sea, multas, y reconvertir intereses en inflación. O sea, nosotros tenemos ahorita en el sistema tributario un problema muy grande de acumulación de expedientes y deudas de por mucho tiempo. Hay empresas grandes que tienen grandes litigios, o sea, grandes montos, que este sería el momento perfecto para decirles, miren, ¿saben qué? Tenemos que seguir adelante, olvidémonos del litigio, me olvido de la multa, me olvido de los intereses, págame el impuesto porque necesito plata. Okay, entonces, págame el impuesto, eliminemos el expediente y a otra cosa mariposa. Este podría ser un mecanismo para poder destrabar el sistema de litigios que lo tenemos ahorita increíblemente complicado. Entonces, creo que podría ser una buena oportunidad, efectivamente, sin intereses, o cambiar los intereses por inflación, multa, ¿verdad? 0 multas, y decirle, ¿saben qué? Acumulemos todo el pasado y, o sea, dame liquidez hoy día, te cobro hoy día, el Estado necesita liquidez y hay un tiempo necesita darle viabilidad a las empresas. Sería el momento perfecto para hacer una norma como esta. Eso sería ideal, porque además te disminuye los pasivos, la carga procesal que tiene la administración, que es bastante alta, ¿no? Mira, sería importante. Trabajo por lado, o sea, digamos, obviamente, claro, yo como abogado digo, qué pena, porque realmente trabajamos mucho con litigios, pero el tema es que efectivamente, oye, me saco de encima los litigios como Estado, obtengo liquidez y le doy viabilidad a las empresas. Obtengo las 3 cosas de un solo golpe. El problema es que el Ministerio de Economía durante más de una década se ha opuesto a estas cosas. Este es el contexto como para decirle, miren, ¿saben qué? Entiendo sus objeciones conceptuales, pero este es el momento de hacerlo.
Bien, Jorge, otra medida es la modificación de pagos a cuenta. También han pedido facultades delegadas en eso. Lo que dice el proyecto es que se pretende reducir el pago, el coeficiente o suspenderlo, dice. También, yo creo que es una buena medida, porque también le va a dar liquidez en el corto plazo a las empresas. Sí, o sea, yo me imagino que lo que van a decir en buena cuenta, normalmente el sistema de pagos a cuenta al día de hoy es casi imposible suspenderlo, o sea, lo que ya quedó perdido el año pasado, con lo cual en buena cuenta te van a decir, mira, puedes hacer un balance cerrado, me imagino, al 30 de abril, y si le da pérdida, olvídate el pago a cuenta, que es lo que le va a pasar a la mayoría de las empresas, ¿no? Ya. Lo otro es que en el caso de las donaciones, eso es que el 37 regula las donaciones, ¿no? Como gasto. Lo que se va a permitir es arrastrar el gasto por donación, que solo puede ser en el ejercicio en que se hizo la donación, a 2 años adicionales, o sea, al 21 y al 22. Esa es otra medida que... Me parecía muy buena porque en este momento algo que ocurrió en el terremoto del 2007 es que efectivamente las donaciones que hicieron muchas organizaciones simplemente se perdieron por el tema, por la limitación de que solo podía aplicarse ese año. Entonces, efectivamente, la posibilidad de darla por 2 o 3 ejercicios tendría todo el sentido del mundo. Claro. A ver, la otra medida es ampliación del plazo de arrastre de pérdida, ¿no? Sabes que el 50 establece 4 años, se va a permitir, pero solo la pérdida originada en el 20, no en los años siguientes. Esa se puede arrastrar más tiempo. Sí, bueno, mira, en este momento, digamos, lo que es previsible es que muchos sectores van a tener pérdidas muy importantes. Imagínate que estamos recién en marzo, acabando marzo, y ya resulta claro que hay sectores que van a tener pérdidas muy grandes. Pero efectivamente, el poder alargar la aplicación de la pérdida o eventualmente el sistema B de poder hacerlo ilimitadamente, pero aumentarlo un poco más, haría sentido en este contexto. Bien. Y lo último, creo que es la medida más más importante, es que piensan reordenar todo el tema de los regímenes para pequeñas empresas, ¿no? Sabemos que hay el RUS, el régimen especial, el MIPE tributario, y también a eso va enfocado esta facultad delegada. A mí eso me parece un contrabando. Es decir, este gobierno, no la era Vizcarra, pero sí la era Kuczynski, cuando estaba el ministro Thorne, crearon el régimen MIPE, ¿ok? Y sacaron del RUS a cientos de miles de personas. Esas personas no se fueron al régimen MIPE, se fueron a la informalidad, muchos de ellos. Entonces, uno de los grandes problemas desde el año pasado, el Ministerio de Economía estaba pretendiendo, se conversaba en los medios tributarios de nuevo régimen MIPE. Claro, cuando hubo un congreso a fin de año, no lo pudieron hacer. Y como las facultades delegadas, como los decretos de urgencia no permiten tema tributario según Constitución, tampoco lo hicieron en el gobierno de transición o en el periodo sin congreso. Entonces, a mí me parece que eso es un contrabando, porque dudosamente tiene algo que ver con el tema de la coyuntura. Ahí lo que tú tendrías que hacer es, si van a eliminar el régimen RUS, lo que van a hacer es que sea mucho más cara la tributación de un sector que es linda entre la formalidad y la informalidad, que es el motivo por el cual se creó el RUS hace 26 años, ¿okay? Porque el Estado no tenía la capacidad de controlar a cientos de miles de personas y le decían, mira, aunque sea paga una cantidad un monotributo, un monto fijo mensual de 20 o 40 soles, a que no me pagues nada. Espero que no vayan a tergiversar el régimen, porque sí he visto algunas de las propuestas que se están manejando y a mí me parece que el tema no va por donde lo están planteando. Pero ojalá que lo repiensen y lo hagan bien. Pero a mí me parece que eso es un contrabando. Bien, ya sabemos que el gobierno, bueno, el Poder Ejecutivo va a estar limitado a las facultades que le han delegado, o sea, no puede ir más allá. Sin embargo, estimamos que estas medidas por las cuales se han solicitado facultades delegadas no van a ser suficientes para reactivar la economía e impulsar el desarrollo de las empresas. ¿Cuál cree que sea una de las medidas importantes? Hablabas de las detracciones. ¿Cuál es tu visión de las detracciones? ¿Qué es lo que se debe hacer con ellas? Mira, la detracción se convirtió, es un tema del cual lo escribí hace como 8 o 9 años, cuando este régimen estaba recién tomando mucha más fuerza, aunque es del 2004 para ser exacto. Pero este régimen es un vicio de la recaudación por el cual todo el tiempo está tomando liquidez de las empresas para garantizar que se le va a pagar el dinero a su en el futuro. Entonces, hay detracciones como el arroz pilado y algunos bienes que en realidad son absolutamente distorsionantes, ¿verdad?
O sea, el monto que terminas depositando en la cuenta de detracciones son varias veces el impuesto que tienes que pagar. Entonces, en un contexto como el actual, sería razonable, si no eliminar, reducir las tasas de detracciones, lo cual puede hacerse hasta por proceso de superintendencia. Es decir, pero obviamente en un contexto en el cual la recaudación está cayendo, posiblemente SUNAT va a verse reacia a hacerlo. Entonces, ahí va a tener que entrar el Ministerio de Economía, si no el Congreso probablemente, lo cual no debería hacer, porque por norma legal, seguramente SUNAT tendría facultades legales suficientes para hacerlo. Pero, evidentemente, es el primer interesado en que la detracción esté ahí, porque según ellos, efectivamente, le garantiza el cobro, a pesar que le quita liquidez a la economía. Entonces, la visión de SUNAT no va a ser adecuada para esto, porque ellos la van a ver como un acreedor tributario. Tendrían que entrar los ministerios sectoriales para analizar, oye, señores, me estás quitando liquidez en un momento en que a la liquidez es indispensable para mantener el empleo. Entonces, no, o sea, redúceme la detracción a la mitad por lo menos en algunos sectores. No solo de pronto evaluar el porcentaje, sino a qué actividades le aplican, ¿no? Tal vez se pueda liberar algún tipo de actividades de la detracción, ¿no? Sí, o sea, lo único detalle, yo coincido 100% contigo que si hacemos un análisis más profundo, sin lugar a dudas, ya la detracción se convirtió en la regla cuando debió ser la excepción, que fue diseñada como excepción, pero eso requeriría una toma de conciencia mucho más profunda por el lado del gobierno, cosa que no creo que tengan el tiempo de tomar. Si quieren tomar medidas inmediatas, reduzcan la detracción por lo menos a la mitad en la mayoría de sectores, porque están excedidos hace tiempo. De todas maneras, o sea, evidentemente, analizar si se pueden eliminar las detracciones también, pero ese análisis va a tomar más meses seguramente. La misma suerte podría correr el régimen de retenciones y percepciones, que igual son pago anticipado. Sin lugar a dudas, la retención y la percepción, que son mucho más aplicadas al nombramiento específico de agentes de retención y percepción, tendría que analizarse, o sea, porque efectivamente, como tú dices, la retención y la percepción son puntos bien fuertes que en algunos sectores de la economía realmente impactan bastante. Pero, ya, digamos, a mi entender es menos nocivo que la detracción como regla, por lo menos. Hay casos en los cuales la retención es más nociva, porque la retención solamente puede aplicarse contra el propio IGB, mientras que la detracción puede aplicarse contra cualquier deuda tributaria. Entonces, sí debería estudiarse la posibilidad de reducir la tasa para efectos de evitar quitar liquidez en una economía que en este momento necesita liquidez. Bien, el otro tema asociado justo en la misma línea del IGB es el tema del IGB justo, porque no se ha prorrogado para aquellos que vencía su IGB en el mes de febrero o ahora en marzo, se ha prorrogado el pago de la cuota del IGB justo. Es cierto, o sea, digamos, el IGB justo, no, para ser sincero, con la cual nunca estuve de acuerdo porque me parecía que no hacía demasiado sentido, pero sí hay una serie de problemas que se presentan, digamos, para todo lo que nos están siguiendo. Uno de los grandes problemas que tiene el IGB en el Perú es que cuando uno emite la factura, me pague o no me pague, yo quedo obligado a pagar el IGB. Entonces, claro, se convierte en un peligro emitir una factura, porque si mi cliente no me paga, o sea, resulta que yo no, tengo mi costo, no me pagaron y encima tengo que pagarle yo el 18% digamos. Entonces, el IGB justo dio un aire a todo esto y permitió efectivamente que uno pudiera postergar, o sea, decir, ¿sabes qué? Hasta que no te paguen, tú no pagues el IGB. Esta es una norma que pues, debería estudiarse y quizás para que sea un poco más amplia, porque si tenemos efectivamente todo un problema de liquidez en la economía, ¿okay? Si es que yo voy a estar preocupado por emitir una factura porque no me van a pagar el IGB, oye, ¿sabes qué? Digamos, emito mi factura, te pago el IGB cuando me pague y que el que recibió la factura tampoco use crédito fiscal hasta que me lo pague, que es más o menos hacia donde va el IGB justo. Yo también creo que esa norma no solo debería extenderse, sino que en tiempo, sino también en ámbito de aplicación. Claro, Jorge, ¿y qué te parece la idea de bajar la tasa del IGB? Ya ha habido antecedentes, ¿no? Sí, peligroso. O sea, es decir, como te decía, coincido, digamos, hay que analizar bien qué es lo que tenemos que hacer, pero en el tema de impuestos, como te decía, la recaudación nutre el presupuesto. Y estás en un momento en el cual el presupuesto, por un lado, va a tener que ser una liposucción del presupuesto, porque 177,000 millones no tiene sentido mantenerlos en este contexto. Pero por un lado, vas a tener que aumentar tu gasto en salud. No estoy seguro qué hacerse con la educación en modo de distancia, pero necesita más policía, necesita una serie de cosas. Hay todo un problema de cómo reestructurar el presupuesto. Entonces,
el IGB es la principal fuente de la recaudación. Entonces, aun cuando tú bajaras la tasa, vas a bajar la recaudación y quizás los precios no van a bajar. Porque los precios, hay precios que no son sensibles al tema del IGB y lo único que hace el proveedor, por ejemplo, un tarro de leche cuesta 3 soles o 4 soles. ¿Okay? Si tú le bajas un porcentaje, 1% del IGB, va a seguir costando 3 o 4 soles. O sea, no te lo van a bajar y sin embargo el Estado dejó de recibir una cantidad importante de dinero. Creo que es un momento como para analizar la aplicación de tributos que a la fecha no se han venido aplicando en el Perú, pero que ya sería momento de empezar a analizarlos porque todos los países ordenados tributariamente lo hacen, como por ejemplo impuestos a la herencia, ¿verdad? En la cual no estás afectando la inversión, no estás afectando el trabajo y sin embargo estás con una beta de recaudación que en muchos países es muy fuerte. Ya, Jorge, ahora, hay empresas que tienen un IGB acumulado y lo vienen arrastrando por meses y algunas por años. Y nuestra forma de determinación, la técnica del impuesto, no te permite la devolución del crédito fiscal acumulado. ¿Puede ser una medida? Me parece un poco peligrosa en este contexto. Como te decía, creo que tenemos que atacar, en principio, tenemos que concentrarnos en aquellos sectores que están siendo particularmente perjudicados. Llámese hoteles, turismo, todo lo que tiene al público en general. Ahora, las empresas con IGB acumulado, en principio, el IGB del pasado no debería convertirse en caja negativa para el Estado en este momento. En un momento en que requiere caja, justamente. El dar el IGB adelantado sería algo así como lo que decía de estos señores que quieren, que el bono de 3 soles es muy poco, hay que darle 1.000 soles. Sí, ok. No es que suene mal, pero la pregunta es, ¿de dónde más sacamos? Ahorita tenemos que hacer un equilibrio muy, muy, muy delicado entre cómo recaudamos más y mejor, no más mejor, sino más y mejor, es diferente. Y por otro lado, ¿cómo le damos vida a las empresas que podrían estar agonizándose en este momento? Claro. Jorge, ¿alguna otra medida de cara al IGB? ¿Crees que puede haber algún ajuste más en IGB? El IGB es un tributo muy difícil, digamos, de tocar, porque afecta a toda la economía. Entonces, evidentemente, un tema del IGB que sí creo que podría en este momento dinamizar a algunos sectores de la economía que lo requieren. Hay una norma que se aplicó durante muchos años y que se suspendió, pero nunca tuvo motivo para suspenderse, y era la inaplicación del IGB a todo lo que eran obras públicas. Entonces, en este momento, lo que se requiere, lo que seguramente va a dinamizar la economía, que es lo que todos los expertos en economía están diciendo ahorita, es tenemos que tener una política expansiva, de política fiscal expansiva. Quiere decir que el Estado tiene que salir a gastar más. Tenemos los fondos, tenemos 69.000 millones de dólares de reservas, que no queríamos tocarlas, pero el tema es que tenemos que una buena espalda. Entonces, el Estado tiene acumulado la obra pública hace mucho tiempo. Si en este momento tú le quitas el IGB a las obras públicas, vas a hacer que muchas pequeñas obras, en una cuenta que en este momento están estancadas, puedan tener, financieramente se hacen mucho más rápidas de poder hacerse. Porque estás hablando, cuando tú sacas una obra pública, imagínate, de 1 millón de soles, tienes que agregarle 1.180.000 soles, ¿verdad? Y esos 180.000 soles te hacen una diferencia importante al momento del presupuesto y al momento de la ejecución. Sí. Lo que pasa es que en el IGB también hay que tener en cuenta, Jorge, que hay mucho tema de operaciones no reales, ¿no? Y cualquier medida también puede ser sensible a eso, ¿no? Sí, es correcto. O sea, por un lado operaciones no reales, por otro lado la percepción de lo que es operaciones no reales, que no es lo mismo necesariamente. Bien, pasemos a impuesto a la renta. Impuesto a la renta en el tema de ingresos, tal vez el tema del devengado, como el caso, hay un régimen para empresas que venden a plazos mayor a 12 meses, a lo mejor una postergación del devengo podría ser una solución, una alternativa. Yo creo que no estoy seguro si cambiar las reglas de determinación del impuesto para una situación coyuntural sean las correctas. Lo que sí deberíamos tener la posibilidad es de, Dios, a ver, vamos a ver, para que haya impuesto a la renta de una empresa tiene que haber utilidad. ¿Okay? Es decir, si que no hay utilidad, no hay impuesto a la renta. Entonces, movilizar el impuesto a la renta, yo no lo consideraría, por lo menos el de las empresas,
no lo considero como algo indispensable en este momento, más allá del pago a cuenta, que como decías, era correcto suspenderlo, el ITAM posiblemente, pero en principio, si yo pago impuesto a la renta a final de año, quiere decir que he tenido renta. Que te aseguro que este año va a ser un grupo muy puntual de empresas. Con lo cual, yo no le cambiaré las reglas a ellos específicamente. Porque estamos hablando efectivamente que lo que va a ocurrir con las empresas afectadas es que van a tener pérdida. Y al tener pérdida, o sea, no importa cuánto debo su ingreso, simplemente no vas a tener ingreso, punto. O sea, no vas a tener renta, no vas a tener impuesto a pagar. Claro, Jorge, en la misma línea, en el caso de gastos, ¿en gastos hay algo que se pueda flexibilizar como propuesta? Sí, lamentablemente no para el 2020, y es importante decirlo, ¿verdad? Es decir, yo no puedo cambiar las reglas del impuesto a la renta del 2020 en este punto del año. Y eso, claro, así con facultades delegadas o no delegadas, es por constitución. Entonces, ahí hay que tener claro que hay unas normas el gasto social debería permitirse, pero lamentablemente no está permitido al día de hoy. Entonces, lamentablemente, por mucho que se quieran poner inventivos en el Ministerio de Economía, con las facultades delegadas o sin facultades delegadas, es difícil que puedan afectar la determinación del impuesto del 2020, porque lamentablemente ya el año empezó y no podemos cambiar las reglas por constitución. Bien, en el impuesto a la renta también hay un tema particular que es el incremento patrimonial no justificado. Pueden haber personas que tengan montos importantes de dinero y tal vez con ellos se puede hacer algo de que puedan declarar, transparentar, tipo el régimen de repatriación que hubo, ¿no? Para que personas que tienen riqueza acumulada lo puedan regularizar pagando un impuesto a la renta y no tengan el problema de incremento patrimonial no justificado. Sí, mira, en el caso, yo creo que una norma de repatriación en el contexto actual le podría hacer bien a la economía. Y la razón es muy simple, es decir, la norma de repatriación de la amnistía que se dio en el año 2017 fue un desastre. Sí, total. Digamos, en una cuenta, ni siquiera el 20% de las empresas o de las personas se terminaban cogiendo de las que se preveía que podían cogerse, porque no tuvo publicidad de parte del fisco, tuvo una serie de problemas operativos. Lo que yo considero que debería ocurrir ahorita es que se dé la posibilidad efectivamente de una amnistía parecida a la del 2017, en el contexto en el cual hay convenios internacionales, que es el CRS, el Common Report Standard, que es la información bancaria de todos los peruanos, excepto en Estados Unidos, que va a llegar a la SUNAT en octubre del año 2020. Entonces, en ciernes de eso y en medio de una economía tan informal, con la adecuada publicidad, podría ser un buen momento para regularizar. Estás hablando, por ejemplo, solo en el tema del oro informal e ilegal, ahí hay todo un problema de por medio. Se estima que se generan al año más de 3.000 millones de dólares, que evidentemente no pasan por los bancos y están en estos patrimonios no declarados. Entonces, hay un tema medio complicado ahí de en qué momento, o sea, si puedes regularizar el tema tributario sin entrar al tema de lavado de activos, pero sin lugar a dudas creo que es un buen momento para dar una amnistía de personas naturales. Una vez más, necesitamos el dinero, necesitamos que la economía crezca, y si tú le dices a los señores, oye, mira, ya formaliza tu dinero, porque se estima de que cada 100 soles que se generan en la economía pasan por los bancos de 20 a 25. Entonces, tenemos sectores informales increíblemente grandes. Entonces, si es que les das el camino para poder tener tu dinero en los bancos, poder invertirlo formalmente, pagando una cantidad razonable de impuestos, digamos, por única vez o por lo que quieras, creo que es el momento de hacerlo. Ideal. Bien, hay un régimen de devolución de oficio para rentas de cuarta a quinta y justo a través de un decreto de urgencia se estableció que la SUNAT debe de accionar y devolver lo antes posible. ¿Eso podría funcionar también para los de renta tercera? O sea, yo te devuelvo tu dinero que tiene de saldo a favor, pero no sé, si yo quiero asegurarme de que haya hecho bien las cosas, a lo mejor te aplico una garantía hipotecaria, me deja algún tipo de garantía y yo te devuelvo, te doy liquidez. Yo creo que después es viable. La diferencia por la cual entre la persona de cuarta y quinta categoría es que toda la información por la cual yo podría determinar que existe un exceso de pago de impuestos la tiene SUNAT, porque recuerda que todo lo que es la cuarta y la quinta está ya declarada y el único motivo por el cual podría darse como exceso es porque en el caso de cuarta es que el 8% haya sido en exceso de lo que te correspondía, o sea que no es muy común. O en el caso de la cuarta y quinta es que hayas usado el tema de las 3 UITs.
O sea, Sí, claro. estos boletas que son comprobantes electrónicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, en principio, digamos, es sencillo que SUNAT tenga la información para hacerlo sin que el contribuyente mueva un dedo. Las empresas tendrían que presentar su declaración jurada de impuesto a la renta para que puedan determinar que existe un saldo a favor, Ujú. pues que SUNAT Claro. no tiene información como para determinar si los pagos a cuenta exceden o no el pago de impuestos. Lo que debería, sin lugar a dudas, sí, una vez determinado eso y presentada la solicitud, claro, debería soltar el dinero más rápido con una garantía. Pero una vez más, recuerda, la recaudación es un flujo de caja. Lo que quiere decir, en más cuenta, que si tú devuelves más rápido, la recaudación va cayendo. O sea, en Ujú. un momento en que la recaudación por sí misma es previsible que va a caer. Entonces, sí, considero que es viable, pero habría yo dudo mucho que la administración tributaria vaya a hacerlo con las empresas. Sí, con las personas naturales ya lo llevan a la norma, pero con las empresas es un poco complicado. ¿Qué debería hacer la SUNAT en relación a las acciones de fiscalización? ¿Debería ser igual? ¿Cuál debe ser la actitud de él? Mira, ¿qué debería y qué creo que va a ocurrir? ¿Ok? ¿Qué debería? Debería la administración efectivamente, ya, tenemos una economía en un 65 a 70% informal. Entonces, la fiscalización tiene como objetivo básicamente aumentar la base tributaria, aumentar la recaudación, ¿ok? Verificar ese tipo de cosas. Entonces, lo que de manera lógica debería ocurrir es que la administración, en vez de atacar a los que siempre son los que declaran los impuestos, pero las empresas medianas, las formales, las grandes, tratar de ampliar la base y efectivamente atacar una informalidad que la golpea en la cara todos los días. O sea, porque es un tema, no es que la informalidad se oculte, o sea, todo el mundo sabe dónde está, parece que Sunay es la única que no sabe dónde está. Entonces, pero lo que lamentablemente creo que va a ocurrir, porque por eso lo que creo que lo que debería ocurrir y lo que creo que va a ocurrir, es que la administración va a pasar algo parecido a lo que ocurrió con la crisis del 2008 y 2009, que ante la crisis se concentró en la empresa, en el grupo que ya venía declarando impuestos. Claro. Porque es más sencillo de controlar a alguien Sí, con claro. contabilidad formal, con su contabilidad en sistemas y todo, que el que tiene, pues se me da cuenta, 50 personas en la calle, pero no tiene un estado contable que auditar. Entonces, pero lo cual sería equivocado por el lado de SUNAT. Pero lamentablemente creo que es lo que va a ocurrir. Lo mismo debería pasar igual en el caso de cobranza coactiva, ¿no? Porque también cobranza coactiva a veces te cierra la puerta, te embarga la cuenta y no puede moverte la empresa. Y vas a entrar justamente una vez más en ese el tema de la lógica te dice que deberías darle un aire a las empresas, pero la SUNAT, por otro lado, tiene que tener sus metas de recaudación. Entonces, la meta de recaudación versus la lógica no necesariamente va a primar la lógica. Yo creo que la meta de recaudación, o sea, sobre todo en un momento en que la recaudación se está cayendo, quizás espero estarme equivocando, pero lo que va a pasar es que la coactiva se va a poner mucho más estricta probablemente. Bien. Jorge, para ir cerrando esta parte, ¿qué otras medidas cree, ya sea de tipo a nivel de tributos o a nivel de procedimientos, qué otras medidas se podrían realizar? Muy buen aporte este del impuesto a las herencias que hay en otros países, aquí no lo hay. ¿Qué otras medidas podrían trabajarse? Mira, creo que nuestro sistema tributario, una de las grandes ventajas es que es simple y en principio no debería cambiar. ¿Ok? Digamos, hay que entender que esto es una coyuntura importante, para eso hemos ahorrado durante muchos años, tenemos una solvencia fiscal, o sea, lo que quiere decir en principio que digamos, esto no nos va a quebrar, al país por lo menos, a algunas empresas que es así. Entonces, tributariamente, lo que tienes que hacer en buena cuenta es encontrar vetas en las cuales atraigas la inversión extranjera. ¿Verdad? Porque en este contexto no solo se va a caer Perú, se va a caer es una pandemia, o sea, de que todo el planeta se está cayendo a pedazos, ¿okay? Económicamente hablando. Entonces, quiere decir que los fiscos van a tener que ser agresivos para poder atraer dinero, no fiscalizarlos. O sea, es que por un lado, efectivamente, fiscalizas lo que tienes, pero por otro lado tienes que atraer nuevas inversiones. A los inversionistas ponerle las cosas atractivas, porque vamos a competir con las principales potencias del mundo en atraer capital. Lo que necesitamos para que nuestro país avance es inversión privada formal. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer efectivamente es dar normas tributarias de estabilidad, que le digan a las empresas, ¿sabes qué? En los 90
fue una gran medida, digamos, el tema de los convenios de estabilidad tributaria. Claro, salíamos de de época de terrorismo, salíamos de una hiperinflación, salíamos de una serie de cosas, pero fue una buena medida, porque al inversionista le interesa mucho tener las reglas claras de juego. Entonces, en un momento en que necesitamos atraer inversionistas para generar trabajo formal, que es lo que la tarea que sigue, me imagino, de mayo en adelante, una herramienta importante que creo que debe analizarse es la posibilidad de dinamizar los convenios de estabilidad tributaria. O sea, que eso se dinamiza por ley, que ya se probó que funciona, que en el Perú fue una gran herramienta, y simplemente decirles, señores, ustedes vienen a invertir en Perú, yo le estabilizo el impuesto por 10 años, pero invierte por lo menos unos 10 millones de dólares y crea por lo menos unos 200 puestos de trabajo. Lo haces y no te cambio las reglas de juego por 10 años. Haría el sentido del mundo, pero obviamente, digamos, hace falta ver un poco más contexto para esto, ¿no? Claro, es hacer una buena medida. Sin embargo, más bien todos los esfuerzos que ha hecho la SUNAT, el Poder Ejecutivo, el Congreso, han estado orientados más bien a alinearse a lo que dice la OCDE. O sea, sería como que un retroceso dar medidas para atraer inversiones y... Lo que pasa es que la OCDE lo que te ha pedido transparencia, ya está incorporado todo. Si tú el día de hoy estabilizas las normas tributarias, la estabilizarás con la OCDE, ya con toda la norma incorporada. Es decir, la OCDE no se opone, porque creo que hace pocos países lo han hecho, a una estabilidad de reglas de juego. Es más, la OCDE inclusive promueve todo lo que son los acuerdos privados de precio de transferencia, entre otro tipo de acuerdos. Pero no ha funcionado acá eso. No, porque SUNAT, para empezar, ni entiende lo que son las transferencias, no lo fiscaliza y obviamente para qué va a hacer acuerdo, ¿no? Sí, no, eso no. Hay cosas que ya se han estado haciendo, que hemos copiado lo que hace el resto del mundo, eso de endurece las medidas para poder facilitar al inversionista extranjero para que ponga los dólares acá en el país. Más bien, digo, esto es contrario, ¿no? Habría que reevaluar todo este tema. Sí, porque efectivamente yo entiendo el porqué de la OCDE, el intercambio de información, y eso es bueno, hay que seguir hacia adelante, pero necesitamos jugar, reglas locales, porque aquí lamentablemente lo que pasó con estos técnicos que tenemos, que a veces no son tan técnicos, es que han copiado lo que sea que dijo la OCDE, nosotros lo hacemos, pero la mayoría de países no lo ha adoptado de la misma manera, y es un tema que hay que decirlo claramente. Ahora necesitamos ser tributariamente atractivos para que el inversionista venga y creemos empleo. Tan simple como es que, Jorge, lamentablemente copiamos las normas de una realidad que no es la nuestra y sin pensar en el futuro, ¿no? Somos muy cortoplacistas. Bueno fuera que copiáramos las normas. En este caso eran lineamientos que eran en algunos casos extremos, que algunas legislaciones lo tomaban 1, 2, 3, se mueven de una manera. Nosotros copiamos el lineamiento y lo pusimos como norma. Tú dices, oye, hay gente que ha venido acá y dice, oye, ustedes han copiado el lineamiento. Que era una sugerencia, pero abstracta. Y lo han convertido en norma. Es decir, es un tema... Es peor aún, claro. Sí. Jorge, para ir cerrando esta parte, ¿y qué opina, o en qué medida, cómo podría afectar esto de la inversión extranjera, esta norma antielusiva, la norma 16ª? Mira, la norma antielusiva como tal, no debería ser un problema para la inversión extranjera como tal, en la medida que la administración tributaria en la práctica logre demostrar que no va a hacer mal uso de ella. Las normas antielusivas, ha habido países que las han puesto y las han quitado después. Fue el caso de Chile, por ejemplo, en la cual, el sector privado llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Oye, me estás espantando a todo el mundo, ¿okay? Y el Congreso la quitó. Aquí pasó algo no muy diferente, es decir, pusieron la norma en el 2012 y en el 2014 dijeron, oye, esa norma es muy peligrosa, suspende su aplicación. El día de hoy, mira, técnicamente hablando, una norma antielusiva es correcta que exista en toda legislación tributaria seria. Pero en un contexto en el cual necesitas atraer inversiones y no confían en tu administración tributaria, porque los inversionistas no confían en nuestra administración tributaria, yo le diría, ¿sabes qué? Quizás sea un momento de suspenderla, quizás por un año, hasta que esta situación pase y luego la reactivas, ¿verdad? Pero el detalle es que si al día de hoy parece una amenaza constante antes que otra cosa. No es un tema de, oye, ando las cosas bien, es que yo te puedo hacer daño por entender mal las cosas, que es lo que todo el mundo teme. Creo que de la mayoría de empresas formales y grandes,
no les preocupa realmente que les apliquen una ilusión. Lo que les preocupa es que les apliquen una norma a una situación completamente fuera de lugar, que generan deudas monstruosas de la nada. ¿Qué es lo que ocurrió con estos esquemas de elusión que publicó la SUNAT? ¿No? Que muchos de los esquemas que plantearon no necesariamente implicaba que había ilusión en los términos de lo que dice la norma, el tercer párrafo de la norma. Correcto, y no solo eso, sino que lamentablemente han sido malentendidos en una serie de casos. Es decir, creo que, claro, quien lo ha hecho ha puesto una serie de premisas, pero que en la práctica, quien las está leyendo, o sea, es un tema tan técnica, que en realidad cuando uno habla de la ilusión como la plantea la norma tributaria, es una cuestión de técnicos muy especializados. Es decir, hay que ser realistas en este punto. O sea, nadie está haciendo pues una onda, oye, ¿cómo se construye una carretera? Tú vas donde los ingenieros especializados en la materia, algo parecido con la norma anti-ilusión. O sea, no puedes, o sea, nadie puede, oye, mira, así construye una carretera y le pones efectivamente unos ejemplos, y dices, obviamente la gente no lo va a entender, o lo puede mal entender, lo que es peor. Que es lo que creo que está ocurriendo con los ejemplos. Bien, Jorge, sabemos que hace poco has publicado un libro sobre paraísos fiscales y te felicito por cierto. Coméntanos de qué trata, coméntanos la novedad, danos la primicia, por favor. Bueno, mira, este es un libro que me ha costado convertirlo en libro casi año y medio, porque fue mi tesis doctoral de justamente todo el tema de paraísos fiscales, que demoró como 5 años el estudio. Básicamente es un estudio de cómo se originan los paraísos fiscales originalmente, o sea, que han estado presentes en toda la historia de la tributación, ¿okay? Y cómo se han dado las normas de todo el tema de la OCDE, cómo evolucionó en los últimos 20 años las normas y cuáles son las medidas antiparaíso que existen en el mundo y que Perú ha tomado específicamente, y una serie de ejemplos de cómo los paraísos fiscales tienen normas antielusivas, la norma antielusión general, pero que también pueden ser entendidos, al día de hoy se los ha satanizado, como, el paraíso fiscal es lavado de activos, o sea, automáticamente es un delito tener una opción, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Es importante entender que son estructuras legales válidas, que efectivamente uno puede usar con motivos absolutamente lícitos, como puede ser, por ejemplo, planificar una herencia. Uno de los principales mecanismos para los cuales se utilizan los paraísos fiscales es, por ejemplo, establecer herencias para las personas que han generado patrimonios importantes a lo largo de su vida y no quieren efectivamente decir, me muero y quiero que por ley de herencia peruana todos lo reciben incondicionalmente e ilimitadamente, mis hijos y nadie más. Existen estructuras como los trusts, como las fundaciones panameñas, que permiten efectivamente, yo voy a respetar todos los derechos de herencia de mis hijos, pero no le voy a cheque en blanco, pues. ¿Verdad? Yo quiero que mi empresa no la puedan, lo que me costó hacer 40 años de mi vida, no la puedan vender, que la casa donde vive su mamá, pues tampoco la puedan vender, ¿verdad? Y que puedan recibir las rentas de todo eso, cosa que la ley peruana no permite, ¿verdad? Porque cuando tú falleces, automáticamente los herederos reciben todo. Entonces, las estructuras legales que tienen estos países permiten que la voluntad de quien está usando esta estructura pueda efectivamente imponerse de manera válida sin atacar el derecho de nadie particularmente. Entonces, por eso te decía, son estructuras legalmente válidas que pueden tener fines lícitos, pero claro, también pueden tener usos ilícitos. Se hace una comparación mucho con con las normas sobre tener armas. Claro, un arma puede ser utilizada por un delincuente para atacarte, o puede ser usada por un policía para defenderte. Claro. Entonces, lo mismo en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales pueden ser usados por delincuentes para ocultar su patrimonio, o pueden ser utilizados por personas para, oye, no quiero, o sea, yo tengo clientes efectivamente que tienen estructura para decir, no quiero que me secuestren. Así que el inmueble o la cuenta la tengo a nombre de una empresa, porque lamentablemente si el inmueble estuviera a nombre de Juan Pérez el día de mañana le pueden hacer que tiene mucho patrimonio, pueden querer hacer algo los delincuentes con esa información. Entonces, bien, Jorge. Básicamente se desarrolla toda esa estructura. Mira, te hago la invitación pública para que puedas presentar el libro en el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Ojalá que pasado este periodo de emergencia que estamos viviendo nos puedas acompañar en Trujillo y hacer la presentación del libro. Con el mayor bien, Jorge.
Muy bien, ya llegamos a la parte final. Te agradezco a nombre del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, del Consejo Directivo. Muy interesante tu punto de vista. La idea de este conversatorio tiene como finalidad que de acá se recojan algunas ideas y podamos hacer una propuesta legislativa, ¿no? Dado que los colegios profesionales tienen iniciativa legislativa conforme a la Constitución, de esto materializarlo, que no quede simplemente en el conversatorio. Así que ojalá igual nos puedas ayudar cuando tengamos el borrador para hacer la propuesta a través del Congreso. Muchas gracias. A tu disposición. Muchas gracias a Bien, todos. gracias. Hasta luego.